Hace como 2 domingos atrás comenzamos a hablar sobre la mentalidad, una aparente contradicción entre Lázaro y el versículo 25 del capítulo 37 de Salmos, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces encontramos en Lucas capítulo 16, encontramos a un hombre que murió y se fue para el cielo, pero era aquí en la tierra mendigo, estaba enfermo, estaba mal, y entonces no compagina una cosa con otra. No podemos decir que estaba mal porque estaba bajo maldición y estaba en pecado, porque cuando él murió dice la Biblia que los ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham. Entonces hablamos y desciframos por qué esa contradicción aparente, y eso lo hablamos. Y después que analizamos ese Lázaro, hicimos la semana pasada nos detuvimos a hacer un pasaje paralelo en el Antiguo Testamento de una persona que tenía la misma situación o parecida a la situación. Y vimos el caso de una mujer viuda. El caso de una mujer viuda. Entonces, ese caso de la mujer viuda nos permite a nosotros ver un ejemplo en el Antiguo Testamento donde están operando los mismos principios. Los mismos principios que estaban operando en el caso de Lázaro. Hay principios de vida que el Señor no tiene, y esos principios de vida, el Señor, si tú los violentas, vas a tener consecuencias. Vimos cuando analizábamos a Lázaro de que Lázaro, aunque era una persona que era salva, pero en cuanto a su manera de vivir, era una persona que ponía a un lado la opinión de Dios y hacía como le parecía y como le convenía económicamente y como se sentía mejor. Bueno, y no vamos a dar todo ese estudio de nuevo. Y vemos que si tú violentas leyes que Dios ha establecido para la vida, aunque seas salvo, vas a sufrir consecuencias negativas. Pues el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que bate la leche, pues sacará mantequilla. Entonces vemos que ese hombre era una persona que tomaba la recomendación que Dios daba y la ponía a un lado y hacía como le parecía y como le convenía. A consecuencia de eso, pues él violentando esos principios, esas leyes, él sufrió consecuencias de eso. Y entonces identificamos cuáles son esos principios. Y ahora nos fuimos al capítulo 17 en Primera de Reyes. Encontramos a una mujer viuda. En el capítulo 17 había un profeta llamado Elías Tisbita. Elías era un profeta que Dios lo usó porque el pueblo estaba en desobediencia y dijo que no llueva más. Cerró los cielos, echó la llave en los bolsillos, se fue. Pasaron 3 años y el Señor lo escondió y le dijo: vete al arroyo de Quirit, que yo te va a beber agua del arroyo, porque no va a haber agua, se va a haber una sequía terrible y no va a haber comida, va a haber un problema de hambre terrible en el país. Vete allá porque yo voy a mandar los cuervos que te lleven pan y carne. Pero se secó el arroyo porque estaba seca, estaba fuerte la cosa. Y entonces cuando se secó el arroyo, Dios le dijo: mira, yo he dado orden a una viuda para que te sostenga. Y entonces hablamos de esa viuda, y hoy yo quiero terminar mirando esa viuda. Él le dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 1, aparece Elías, y en el versículo dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate, el hombre de Dios tenía que ir a un sitio y Dios le mandó a los cuervos. No quisiera como entrar mucho a analizar el hombre de Dios, porque queremos analizar más bien la viuda. Vamos a dejarlo ahí. Luego que se secó eso, él se secó. Pasado algunos días, dice el versículo 7, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, no vamos a entrar ahora en ese conflicto tremendo. Y una persona viuda, pobre, que está muriendo de hambre, lo normal es que al pobre la gente quiere darle porque tiene hambre. Pero el Señor al pobre lo que hace es que le da una orden, un mandamiento a que dé. Eso es contrario. Ahí comenzamos a ver los principios, que la Biblia es al revés. Los primeros serán postreros. El que quiera ser mayor será servidor del otro. ¿Te das cuenta? Aquí, si tú quieres ser exaltado, tienes que ser humillado, porque el que se humilla será exaltado. Y el pobre, la mente carnal, terrenal, humana, limitada, dice: vamos a darle al pobre. Y Dios, cuando ve al pobre, dice: vamos a darle una orden al pobre de su pobreza dé para que deje de ser pobre. Oye, tremendo eso. Entonces, el que no conoce o conoce y no está de acuerdo con el principio bíblico, pues violenta eso y va a sufrir consecuencias. Mira lo que dice ahí, el versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. No es si ella quiere, no es una sugerencia. Y hay pocas veces en la Biblia usted encuentra a Dios dando una orden. No, Dios pone mandamientos y después le dice: escogeos vosotros hoy qué va a hacer. Y después pocas veces usted ve a Dios dando una orden así categórica. Entonces, esto es importante. Dice: he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué tremendo. Vamos a ver ahora a esa mujer. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Qué significa una mujer viuda? Una mujer que tenía quien la mantenía, tenía una fuente de pan, una fuente de vestido, quien pagaba el techo, quien pagaba el agua, quien cargaba, que la sustentaba. El esposo es proveedor, es el que te da abrigo, vestido, techo. El esposo es el que le da gozo y compañía. Y una mujer viuda es una persona que ha perdido su fuente de ingreso. Ha perdido su economía, se fue abajo porque la factoría que producía lo bueno se murió. Era el esposo. Era una mentalidad de viudez. Era viuda en su mente. ¿Y por qué estaba esta viuda en esta condición para morir de hambre? Porque ella estaba mirando, lo primero que vemos es que ella estaba mirando lo que se ve y no entiende ni conoce a Dios, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que se ve contradice lo que Dios dice. Y entonces ella, viendo el ataúd, la tumba, la lápida de su marido muerto, dijo: pues yo estoy desprovista, estoy sin proveedor. La mentalidad viuda, la mentalidad de pobre. El pobre piensa que es pobre porque no tiene. Piensa que es pobre porque no tiene capacidad de producir. Piensa que es pobre porque no tiene educación, porque nació de tal color, porque nació en tal lugar. Tiene muchas razones. Piensa que es pobre porque le robaron, porque lo engañaron. Yo no tengo porque me robó fulano, me traicionó fulano. Lo que me falta es porque otra gente me hizo algo. Son conductualistas, son como Adán y Eva. Yo pequé porque tú me diste a Eva. Eva dijo: yo pequé porque tú creaste la serpiente. El hombre natural siempre busca en lo de afuera una excusa. ¿Te das cuenta? Soy viuda, estoy pobre porque se murió mi esposo. Y ella ignoraba la verdad espiritual de que Jehová, dice la palabra, que Jehová es tu esposo. Y ese esposo, proveedor, protector y compañía y gozo de tu vida, no se muere jamás. Y tú nunca serás viuda. Nunca vas a ser viuda.
La mentalidad de viuda de no tengo de dónde sacar, no tengo qué hacer, no tengo recursos, es una mentalidad de pobreza. Fíjate que Dios no se había olvidado de ella. Dios sabía que ella tenía un problema, que tenía un hijo, que no había comida, que iba a morir de hambre. Dios estaba ahí para proveerle a ella, pero ella estaba pensando que no tenía esposo. Mientras que la Biblia dice que Jehová es nuestro proveedor, Jehová es nuestro esposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, lo que dice el Salmo 23, ¿verdad que sí? Ella puso a un lado eso, está ignorando principio bíblico. Ignorando principio bíblico. Es viuda, eso es lo que significa viuda. Una persona que no sabe principio bíblico, que no conoce a Dios. O una persona que aunque conoce a Dios, sabe el principio bíblico, escoge no vivir por ese principio. Los dos. Por elección o por ignorancia, los dos tienen una mentalidad viuda. Están desconectados del proveedor. ¿Cuándo están entendiendo? ¿Están entendiendo eso? Le dice, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Fíjate que no hay coincidencia en Dios. Aunque ella ignoraba de que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios guía tus pasos, Dios estaba ahí, ella no lo podía ver, ella salió y pensaba que era como cualquier día, el último día que iba a recoger algo, buscar algo, pero era Dios que guiaba sus pasos. Dios está ahí queriendo ayudarte, pero la mentalidad de viuda no te permite, no te permite. Fíjate que no hay coincidencia en Dios, que cuando Él llegó al mismo tiempo, al mismo lugar donde ella estaba. ¿Te das cuenta? Yo estoy seguro que habían otras personas ahí, y llegó donde estaba ella, dice. Y cuando llegó, hay un tiempo. El que ignora un principio bíblico de que todo tiene su tiempo, de que Dios tiene un tiempo para todo lo que tú quieres y que tú tienes que ponerte en el tiempo de Dios. Y el que no le gusta ese principio de que tienes que esperar el tiempo de Dios, tienes que preguntarle a Dios, camino, no camino, doblo, no doblo. El que no le gusta ese principio, pues dobla cuando le parece, vive donde le parece, hace lo que le parece y se sale del tiempo de Dios. ¿Te das cuenta? Dios tiene control del tiempo y los eventos. En el versículo 10 estoy. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, recuerda que ya Dios le había hablado a esa mujer en su corazón, le había dado una orden de que sostuviera a un hombre que él iba a mandar, a un hombre de Dios. Y ella sabía, porque él le dice, vete a Sarepta que yo le he dado, no le voy a dar mandamiento, no que tú le vas a decir, sino que ya yo le he dicho a ella que te sostenga. Ya yo le he dado a ella, ya yo te dio la palabra. Y el versículo 10 dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, ella no tuvo problema con eso, porque el problema cuando no hay lluvia es la consecuencia número uno y más grave, es que no hay comida, porque no hay planta, no crece la cosecha. Le dice, el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Fíjate que hay veces que cuando el hombre de Dios, que representa el hombre espiritual, te pide algo, él te va a pedir algo, lo primero que Dios te pide, tú se lo vas a dar a Dios. Hay mucha gente que lo primero que Dios le pide es, dame tu corazón, entrégate a mí, y se lo dan a Dios. Pero tienen otras cosas escondidas en el corazón que no están dispuestos a dársela a Dios. Pero Dios es sabio y paciente y comienza a establecer una relación con la persona. Cuando una persona viene a Cristo, tiene vicios, tiene cosas, está haciendo pecado, está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Dios no le dice, deja de hacer todo eso y después ven. No. Él le dice, ven, recibe a Cristo. Juan capítulo 1, dice el versículo 12, creo que dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad
de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú lo recibes, Él te da potestad, un poder para ser hijo. Y con ese poder, entonces después te pide lo otro. Él le pidió agua, fácil, se lo dio ella sin protesta. Dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ella eso no tuvo problema. ¿Te diste cuenta? Ese es primero una relación, conoce, el agua es la palabra. Primero te llega a conocimiento la prédica de la palabra. Y tú le dices a Cristo que sí. Pero después que le digas que sí a Cristo y tú te comprometas con Jesucristo, el Señor va a seguir como un cáncer comiendo hasta que te coma completo, te va a agarrar completo, quiere todo en tu vida. Ella dijo fácil que sí al agua. Y el versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, Él la volvió a llamar. Viene el segundo llamado. El primer llamado que Dios le hace al hombre es, ven como tú estás. Ven como tú estás. Y tienes vicio, fumas, bebe. Ven como tú estás. No trates de cambiar. Ven así. Ven con todas tus malas mañas. Ven. Recibe a Cristo. Recibe el poder para ser hecho hijo de Dios. Y el segundo llamado viene, que te va a pedir lo que tú quieres, lo que tú aprecias, lo que te hace falta, lo que tú no quieres soltar, porque Dios mira en el corazón y ve lo que hay de verdad en el corazón. Viene el segundo llamado, lees el versículo 11, y yendo ella para traérsela, Él la volvió a llamar y le dijo, ahí viene el segundo llamado, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Óyeme, hay hambre, se está muriendo la gente de hambre, y ahora ya ella le dijo que sí al agua. Ahora Él le va a pedir lo de mayor valor que hay en el planeta, porque hay hambre. Trae un bocado de pan. Y ella, en el primer llamado, ella dijo que sí y no protestó. En el segundo llamado, mira lo que sucede en el segundo llamado. Y ella respondió, en este caso ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Lo primero que dice es, no tengo. No, la mentalidad de pobreza es una mentalidad negativa. El que tiene una mentalidad de no hay, de no se puede, de no, enfrenta en la vida un camino bien difícil. Ella dice, no tengo. Le dice que no tengo. Dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente, mira la mentalidad, no tengo. Dice, solamente un puñado de harina en la tinaja, solamente. Ve la actitud de solo tengo esto, no más. No tengo, otra vez, solamente esto. La mentalidad de llorar. Tú tienes un vaso y estás mirando que el vaso está medio vacío, no que está medio lleno, ¿ves? Es una actitud negativa. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Oye, qué mentalidad. Solamente un poco de harina en una vasija, como quien dice, no, tampoco tengo más vasijas para venderla. Oye lo que dice. Un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños. Oye, qué mentalidad tan poquita. Porque en una sequía, cuando en un país hay sequía, lo más que hay son árboles secos, leña. Usted no se la puede comer, no hay, ni la usan porque no hay que cocinar. Así es que lo más que había era leña. Y ella tenía la mentalidad de coger solamente 2 leños, 2 palitos. Una mentalidad de somos 2, mi hijo y yo cogemos 2 y el resto ahí se quedó. Una mentalidad pobre, una mentalidad de no tengo, una mentalidad de solo tengo, una mentalidad de nada más lo que yo necesito, nada más yo primero. ¿Te das dando cuenta? Estamos en el versículo 12. Ahora recogía 2 leños, oye, tanta leña que había por ahí, 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos. ¿Quién? Nosotros, van 3, y nos dejemos morir 3. ¿Lo ves? Yo. La mentalidad de viuda es una mentalidad egocéntrica. La mentalidad viuda de pobreza
tiene la idea, estoy mal, yo tengo que buscar para llenar el vacío, tengo que llenarme, me falta dinero, me falta esto, me falta lo otro, coge, ven, dame, ¿cómo te engaño? ¿Cómo hago esto? Dame, la mentalidad de viuda. Pero la mentalidad espiritual es que el Señor la vio que estaba en pobreza y Dios le dio una orden a ella para que dé. Porque Jesús dijo, mejor cosa es dar que recibir. Y dice la sabiduría que el que toma prestado es esclavo, siervo del que presta. Es decir, que el que da está arriba y el que toma prestado está abajo. El que da está arriba y el que recibe está abajo. Ese es el principio. Pero ella no está en ese principio. Ella se ve ahí que ella tiene su prioridad. No dejemos morir. Y ahora cuando ella habla, porque en el primer llamado, dame agua, no dijo nada. En el segundo llamado, cuando le pidió algo de valor, que de verdad valía, ahí dio un montón de no, solo tengo, un montón de cosas, dijo, y reflejó su mentalidad viuda. Cuando ella terminó de hablar toda esa mentalidad viuda, parecida a la mentalidad de Lázaro. ¿Recuerda Lázaro? Lázaro estaba echado. Lázaro iba a que le den. Lázaro, igual que ella, no conocía el principio espiritual de que si estás mal, Dios te va a dar a ti en el corazón algo que tú tienes, de lo que tú tienes, de lo que tú no tienes, para que des y salgas y te pongas en el lado de la bendición. Es igual que Lázaro. Esta mujer es una persona que ignora o que voluntariamente está. Yo creo que en el caso de la viuda de Sarepta, ella era por ignorancia, aunque se refleja de que ella tenía un conocimiento de Dios, porque cuando ella le contesta al profeta, ella le dice a él, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Es decir, que ella conocía quién era Jehová. Ella conocía la historia de Jehová cuando se le reveló a Moisés, cuando sacó el pueblo de Egipto, los milagros. Ella conocía todo, estaba evangelizada, conocía, pero no estaba poniendo en práctica. De que ella sabía que el Señor podía proveer maná en el desierto, donde no hay lluvia y donde no hay tierra, donde no hay nada, lo sabía. Pero la mentalidad de viuda anulaba y la hacía más pobre. ¿Te das cuenta? Oye, la Biblia como que delata a la persona. Hay una actitud, una mentalidad que te hace a ti vivir en carencia y te trae problemas. Cuando tú ignoras alguna verdad espiritual, el ignorar esa verdad te va a llevar a cometer errores contra esos principios y te va a llevar a que sufras a consecuencia de eso. ¿Te das cuenta? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Vamos a seguir mirando a esta mujer. Y dice, viene ahora Elías, el hombre espiritual, a corregir. Y comienza y dice, no tengas temor. ¿Qué es lo primero que le dice el hombre de Dios? Toma control de tus emociones. Lo primero que tienes que hacer es tomar control de tus emociones. Dile a tu corazón, dile a tus emociones cómo tienen que sentirse. Por eso dice el Espíritu Santo, bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Alaba, alma mía, a Jehová. Le da una orden. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser. Dale una orden a tus emociones. Y dile, emociones, pon las emociones negativas a un lado. Enfócate en la bondad de Dios. Enfócate en la misericordia de Dios. Enfócate en la abundancia que hay en Dios. Y toma control de tus emociones. Dice la Biblia que cuando Judas había traicionado a Jesús,
y vio que lo iban a matar, que se sintió tan mal que fue y se ahorcó. Es un peligro. Si te llevas de tus emociones, vas a perder. Mire, usted y yo no podemos caminar si yo me siento bien o no me siento bien. Nosotros caminamos con Cristo, tenemos a Dios en el corazón, y eso no depende si yo me siento bien o me siento mal, si estoy contento, si estoy triste, si gané 10 pesos, si perdí 10 pesos. Nosotros no somos un termómetro para marcar la temperatura del ambiente. Nosotros tenemos una convicción, una relación. Nosotros hicimos un pacto, una amistad con Cristo. Somos fieles a Él. Él es fiel a nosotros. Nosotros no nos dejamos llevar por las emociones. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Amén. Así es. Si tú caminas por cómo tú te sientes, un día vas a estar amigo de Dios, y cuando te sientas mal vas a estar enemigo de Dios, y cuando te vuelvas a sentir bien amigo de Dios, y vas a vivir fluctuando para arriba y para abajo, yendo como una ola del mar para atrás y para adelante, y no vas a avanzar, y Dios no te va a poder dar la bendición que Él tiene para tu vida. Tienes que establecer, ser estable. Quiero que todos aprendan a tener estabilidad emocional y que destruyamos la mentalidad de viuda. Primero tienes que controlar tus emociones. Amén. Amén. ¿Qué le dice? No tengas temor. Dile a lo que tú te sientes, a tus emociones, dile no. Dile como dice el Salmo, como dice el Espíritu Santo: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Que me siento mal, que no me siento como para orar, que no me siento como para leer la Biblia, que me siento que me quiero tirar del puente. Tú le vas a decir: bendice, alma mía, a Jehová. Dale una orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh corazón, inclínate a Cristo, inclínate a alabarle, inclínate a acercarte a Dios, inclínate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Qué ustedes creen? Ponga su mano sobre su corazón. La Biblia habla de las inclinaciones del corazón. Tú le puedes decir a tu corazón hacia dónde, a tus emociones. Dígale: corazón, inclínate a Cristo. Corazón, mira a Cristo. Emociones es lo que Cristo diga. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Déjame decirte un secreto. Si te enamoraste de un hombre y es casado, y tú dices: es que mi corazón lo quiere, pues ya tú sabes que tú en el nombre de Jesús le puedes decir a tu corazón: pues usted se inclina a Cristo, porque ese es casado. Y si el hombre se inclina a una mujer que ya está casado y dice: es que yo la amo, es que yo la quiero, y tú sabes que no te conviene, pero es que mi corazón la quiere, pues tú le vas a decir: mira, corazoncito, en el nombre de Jesús de Nazaret, inclínate y sométete a lo que Dios dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto entendieron? Tienes que tomar control de tus emociones, y basta ya de ir para la izquierda y derecha y de estar que me siento bien, que me siento mal, llorando como una Magdalena. Basta ya, es tiempo de ser adultos y pararnos sobre nuestros pies. Dile a tus emociones cómo deben sentirse. Tú sabes que en la Biblia, más que decir no peques, dice no temas. Dice más veces. Las emociones. Y Judas se sintió mal y después fue y se ahorcó. Las emociones, cuidado. Toma control de tus emociones, le dijo el profeta. Oh, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Oye, esta mujer tiene un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya es lo único que va a preparar, y ella tiene su hijo. Y viene este hombre grande, viene este reverendo, el ministro, y le dice que primero que su hijo y primero que ella le haga una torta. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes qué dice? ¿Qué Jesús dijo? Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, tienes que poner a Dios primero en tu vida. Lo primero no es tus estudios, lo primero no es tu trabajo, lo primero no es tu dinero, lo primero no es tu casa, lo primero no es tu carro, ni tu ropa, ni tu comida. Lo primero es Dios. De lo contrario, tienes la mentalidad de pobreza, la mentalidad de viuda. Prioridad se llama eso. Prioridad espiritual. Cuando tú no pones algo en primer orden para Dios, aquello que tú no lo pones segundo a Dios, si pone Dios sobre eso, va a morir. Si ella no hubiese hecho la torta primero para el hombre de Dios, no hubiera habido el milagro y se hubiera muerto su hijo. Para que su hijo no se muera, tiene que tomar a su querido hijo, a su adorado hijo, y a su propia vida y ponerla por debajo de la prioridad de Dios. Tenemos que examinar nuestros corazones. Hay algo en mi vida que sea más importante que estar con Cristo, que estar en los asuntos de Cristo, del reino. Yo vengo a reunirme con los hermanos a aprender la palabra. Yo me siento en la casa con una Biblia a oír la voz de Dios y a orar cuando tengo tiempo, cuando el trabajo me lo permita, cuando el estudio me lo permita. Entonces, ¿quién es tu Dios? Entonces, ¿qué es lo que tiene el primado en tu vida? Y aquello que no tiene el primado en Dios en tu vida, lo que va a haber es muerte, miseria, hambre y sequía. Y después oran y le piden a Dios cosas y no sucede nada. Porque no hay prioridad en Dios. Si llueve, pues no vengo porque mi prioridad es que no puedo mojarme el pelo. Si el trabajo, si el estudio no me permite, tengo que avanzar, pues yo no voy a la iglesia. Yo estudié 2 carreras y unas cuantas más. Y yo nunca descuidé mi prioridad en Dios. Ni siquiera estudiando una carrera tan rigurosa como es medicina. Ni cuando estudiaba matemática. Ni cuando estudiaba química, ni biología molecular. Cuando yo estudiaba eso, yo como quiera andaba por los pasillos de la universidad y se abría mi maletín. En el maletín estaban los libros y había una Biblia. Mi prioridad estaba en Dios. Todo el tiempo. Y Dios me proveía, porque yo no tenía un papá que me pagara, que me diera para la gasolina, para la ropa, yo no tenía. Dios me daba un milagro, estaba solo. Pero no con la mentalidad de viuda. Yo le di a Dios prioridad. Y eso no es que trabaja aquí en Estados Unidos y que allá en Venezuela no trabaja. Porque me fui a República Dominicana con $300 en los bolsillos, sin trabajo, sin conocer a nadie en una ciudad, y estudié medicina. Y pagué mi carrera. Me compré carro. Ayudé a otros que encontraba llorando, que no podían seguir la carrera, y les pagaba un semestre. Daba en la iglesia y ayudaba. Un dador. Sin trabajar, sin llorar, sin coger prestado, sin llamar a nadie. Un milagro de Dios. Dios hacía un milagro. Milagro creativo. Sé que no me habla a mí de que yo te estoy hablando un evangelio de prosperidad aquí en Estados Unidos que trabaja muy bonito con dólares. Que yo lo sé con pesos. Con duartes. No son duartes, ¿verdad? Ya sé que yo sé lo que estoy hablando. El Dios que te estoy predicando trabaja en Israel, en Cuba, en Dominicana, en Venezuela.
Si tú pones a Dios primero, la harina no va a acabar, ni el aceite. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Yo no estoy hablando de una teoría aquí muy bonita que fui a estudiar para darte a ti un curso aquí, leí un par de libros. No, yo te estoy hablando de una vida. Yo esto lo vivo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Oíste, yo no estoy aquí hablando chiste. Yo estoy hablando aquí de lo que yo vivo, lo que yo he vivido. Yo sé que cuando tú le pones a Dios la prioridad en Dios, no vas a tener necesidad en esa área. Yo tengo necesidad en otras áreas porque yo no me las sé todas. Algunas áreas, algún principio bíblico, tal vez yo no sepa, o tal vez lo esté practicando mal, o lo esté a mitad, o tal vez haya algo en mí que yo no haya entregado totalmente a Dios, y es por eso tenemos todos áreas de necesidad. Pero a medida que vamos estudiando la palabra y vamos conociendo, vamos saliendo, vamos corrigiendo. ¿Cuánto entienden? Amén. Oh, sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon a Dios primero. Dios es Dios, no otra cosa. Y cuando tú no tienes lo que tú querías, tú no puedes coger a Dios y ponerlo como ponen los muñecos, como ponen los santos, con la cabeza para abajo. Porque el santo busca novio. Yo le prendo vela y no me he encontrado el novio, pues le pongo la cabeza para abajo, lo pongo de castigo al santo. Esos son los muñecos, los ídolos, que son yeso, que para nada sirven, están llenos de papel de periódico. Pero el Dios vivo tú no lo puedes poner boca abajo, ni lo puedes poner con la cabeza para abajo. No puedes castigar a Dios, porque cuando te va mal y no se cumple la palabra, es porque tú no estás cumpliendo en una área. Si no te llega el milagro, es porque tú has sido una persona de doble cara. ¿Por qué te vas a engañar a ti mismo? Si estás ahí luchando, ¿por qué ser hipócrita? Porque la Biblia dice, no os engañéis, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Y después se van al mundo y dicen, yo era de los cristianos. Yo era de los cristianos y a mí no me trabajó. Mentira, hipócrita, porque Dios es real. Dios es real. Si no te trabajó es porque eras doble cara. Es porque no lo hiciste con honestidad, con integridad. Lo hiciste para que te vieran. O lo hiciste apurado en el momento. Jesús sanó a 10 leprosos. Tenían lepra, se fue la lepra. De los 10, uno solo se devolvió a la gracia. Hay gente así que viene para que Dios le resuelva un problema. Y cuando le resuelvan el problema se van a venir a la colita a hacer lo que ellos quieren. ¿Tú crees que tú engañaste a Dios? ¿Tú crees que tú engañaste a Dios? Si ya Dios sabía tu corazón. Dios lo sabía, lo que pasa es que Él en su misericordia, para que tú veas que Él es real, como quiera tener milagro. Oh, sí. Por eso es que yo digo y repito que aquí no se trata de que tú aprendas información, sepas mucha Biblia, mucha teoría. Se trata de una relación con Dios, de una formación, de un caminar con Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué recomienda a Dios? Y yo cojo la recomendación de Dios y practico la recomendación de Dios. Y yo me amoldo a Él. Dios no se amolda a mí. Él es Dios. Yo soy la criatura. Él no se va a amoldar a mí. Él no tiene que comprenderme a mí. No, yo tengo que comprenderlo a Él. ¿Tú entiendes lo que está pasando? Hay gente que viene y creen que Dios es como los padres alcahuetas. Ay, no, es que hay que comprenderlo y buscar excusas. Dios es Dios. Ay, no temas, le dice primero. Después va y le dice, hazme a mí primero. Oye, a mí primero. ¿Tú estás oyendo eso? Dios le dijo a Abraham. Él miró en el corazón de Abraham y vio que lo primero que había en su corazón era un hijo que tenía, Isaac. Y Dios dijo, qué bonito es. Lo más que tú quieres es tu hijo. Eso es lo más que vale en tu corazón. Entonces Dios le dijo, Abraham, ven acá. Tráeme el mocoso ese, mira, vete allí. Sacrifícalo. ¡Shock! ¿Tú te imaginas lo que pasó? Abraham es un hombre grande, ¿tú sabes por qué?
Porque Abraham supo lidiar, tratar con este individuo llamado Jehová de los ejércitos, Elohim, este Dios creador. Él supo reconocer que era Dios, el que creó los cielos y la tierra. Y él entregó lo que él más amaba. ¿Qué es lo que tú más amas? Tu éxito. ¿Qué es lo que tú más amas? Un trofeo. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es aquello que tú más amas? Dice, prepáralo para mí. Dice, tráemela. Oye, no tengas temor. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Oye, ¿cómo es el orden de Dios? Primero Dios y después tú. Después tu hijo. Oye, el orden de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjese que primero era ella y su hijo para comer y morirse, y de repente, después que está la multiplicación, ahora es ella y su casa. ¿Qué significa eso? Que cuando la harina comenzó a fluir y el aceite a fluir y había mucha torta, pues ahí vino la suegra, vino la tía, vino el primo, vino el vecino, vino el sobrino. Ella y su casa. La mamá, el papá. Oh, Dios mío, tremendo eso. ¿Qué hora es ya? Digo que me fue el tiempo. 11:35. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Oh, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer nuestra pausa. Oh, sí, Señor. Estamos tratando, para que tú veas, hay mucha gente que están como Lázaro, haciéndole mala fama a Dios. Pobreza, miseria, enfermedad, y echándole la culpa a Dios. Y mucha gente que dice, yo vine y creí y Dios no me ayudó y por eso me fui. Es mentira. Estamos viendo la realidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos que puedan ir. Vayan ahí, Primera de Reyes, capítulo 17, y lean ese capítulo. Vayan y vean en Lucas, capítulo 15, a Lázaro. Y vayan y vean en el Salmo 37, versículo 25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Bueno, nos vemos en unos momentos, y la paz del Señor sea con ustedes.